Katy, conmigo se encuentra Marco Pérez, criminólogo forense. Vamos a estar hablando con él sobre la situación que se vivió el fin de semana y con esta condena a un fotógrafo de 10 años de prisión por violación de una menor de edad. Marcos, gracias por estar con nosotros y quiero partir de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un pedófilo y un pederasta? La diferencia entre un pedófilo y un pederasta no dista mucho de esa línea del acto al paso. Pedofilia es amor o atracción hacia un niño. Y en el mundo entero, un 25% de la población tiene esta desviación o esta fantasía sexual con la niñez. Pero no todos pasan de sentir una atracción de pedofilia al acto de pederastia. ¿Qué es la pederastia? Ya es el abuso sexual que comete el pedófilo contra el niño. Entonces, el caso que nos ocupa en el tema de hoy y que tiene escandalizada la opinión pública, allí ese pedófilo, ya aparte de tener una atracción desviada, porque los pedófilos viven de fantasías sexuales, su sexualidad en su formación de adolescencia fue vulnerada muchas veces, también fueron violados, y comienza a fantasear al extremo de que su objeto de amor o su objeto de atracción es el niño. Pero muchas veces niegan que hayan sido abusados sexualmente en la adolescencia estos tipos de agresores. Porque la mayoría de los pedófilos, un 90% de la pedofilia son varones, en tanto que ese otro 10% que puede aumentar son mujeres. Por el tema del machismo, el pedófilo o el pederasta nunca te va a decir yo fui violado, yo fui tocado, fui manoseado, por lo de la identidad de la imagen, respetar o salvaguardar. Entonces, como él en un momento dado sufrió alguna agresión sexual, el daño o la carga del daño que lleva por dentro la refleja próximamente en las víctimas que él escoge para entonces desahogar ese placer desviado que tiene en su sexualidad. Ahora bien, también se está criticando el actuar de la Fiscalía en este caso, que llegó a un acuerdo de pena. Sin embargo, esto es lo que permite la ley, hasta donde han salido a mencionarlo, ¿no? Ok, el artículo 220 del Código Procesal panameño establece el acuerdo de pena, y le leo para que la población esté ilustrada. ¿Por qué el acuerdo de pena? El acuerdo de pena que le permite al mismo sistema judicial. El acuerdo de pena es una colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen delitos posteriores, y este aporta información para descubrir quiénes son los autores o participantes si hay otros. ¿Qué hace esto? El 220 hace que el proceso, para no llegar a un juicio oral, se simplifique. Sí. Al aceptar la mamá de esta niña ese acuerdo de pena, porque el Código Penal, el Código Procesal dice que el acuerdo de pena lo llega a acordar el fiscal y el imputado, no la parte victimizada. Sí. Pero como aquí hay un vínculo familiar, de repente en los arreglos allá adentro hablaron y la mamá, por la presión, acepta ese acuerdo. Pero al aceptar ese acuerdo, en la parte comentada que le quiero leer del acuerdo de pena, se están violando garantías fundamentales. Pero se dice que también se está evitando revictimizar a la víctima. Mire, el revictimizar a la víctima, según entiendo, la niña ya venía siendo revictimizada desde los 5 años. Y no es por medio de una charla que la niña abre los ojos al mundo de que lo que su primo, su tío le está haciendo no es normal. La Convención Internacional de la Niñez establece en el artículo 3 el interés superior del menor, prima sobre todo. Pero en el artículo 12 dice que todo niño tiene derecho a ser escuchado en un juicio con el fin
de ser escuchado en el procedimiento judicial o administrativo, ese derecho a esa niña se lo violentaron. ¿Por qué aceptar un acuerdo de pena para evitar llegar a un juicio oral? Ah, ¿será que están evitando que la niña, o a través de su representante legal, divulgue las bellezas que ocurrían? ¿O es para no hacer que la niña recuerde esos malos momentos vividos? Es que la niña lo va a recordar por toda la vida. El acuerdo de pena, y son los vacíos que hay en el Código Procesal Penal, el nuevo. Pero es igual enfrentarse al victimario, a pesar de que sea tu familiar, Pero de lo enfrentó, contar todo. Lo enfrentó por más de 6 años. ¿Qué pasó en esos 6 años? Que la mamá no se daba cuenta que su hija estaba siendo revictimizada y victimizada. Ahora ahí viene el tema de la educación también, ¿no? Que entra, que es muy importante también la educación para los niños. Lo importante aquí es, más que ver las características del pedofilio, de la persona pedofílica o el pederasta, hay que ver es el entorno donde se mueve el niño. Cuando un niño está siendo objeto de un abuso sexual, ya parte de un pedofílico, el niño muestra ya algunas señales. ¿Como cuáles? Para poner en alerta a todos los padres. Hay niños que nunca se orinan en la cama, pero de repente comienzan a tener micción, a orinarse en la cama, a defecar, a tener pesadillas, no querer enfrentar a esa persona, No hablar de no hablar de ese tema, porque el pedófilo tiene algo diferente al pederasta. El pedofílico enamora, seduce, se acerca con técnicas de manipulación al menor, porque lo que él siente es atracción por él, un enamoramiento hacia esa persona. Y muchas veces no usa la violencia. No la usa. En cambio el pederasta sí, el pederasta puede ser un profesor, que también es pedofilio, pero al momento de querer ya desahogar ese erotismo en el menor, entonces se usa la violencia. En cambio acá, si usted ve las noticias a nivel mundial de casos de pedofilia denunciados, hay una tendencia a acusar a las víctimas y a la familia de las víctimas de que sufren de paranoia. ¿Por qué? Porque hay un movimiento mundial de pedofilias que quieren hacer ver que eso es una conducta normal, enamorarme de un menor, de seducirlo, de salir, y eso es parte de ese movimiento que quiere venir a Panamá de introducir la ley de matrimonio igualitario. Pero eso es una parte de la punta del iceberg que se quiere ya explotar en Panamá. Pero se debe comparar una violación con los homosexuales. Es que, pero si la mayoría de las veces no son ni homosexuales los que están causando estos tipos de violaciones. Pero es que aquí no estamos hablando solamente, el caso de ayer es una niña, sí, pero hay varones, niños siendo violados por varones. Y eso quiere decir que pero si la persona puede tener atracción a un niño como a una niña también. La pedofilia no tiene que ver, tú eres homosexual y te atraen los niños, esa es tu preferencia. ¿Y si no es homosexual? Entonces va a violar a niña, pero el pedofílico tiene la tendencia a ambas, porque se enamora no de la parte sexual. ¿Qué representa la niñez? Pureza, inocencia, pero como el pedofilio la perdió, ese es su objeto de atracción. Claro, ya él tiene una edad donde todo lo erotiza. Pero y tampoco entonces llega. Ahora, es que se están mezclando estos dos temas, tanto el lesbianismo como la homosexualidad, las violaciones. Estos son temas totalmente... No son diferentes. No son diferentes. No. ¿Por qué a su juicio no es diferente? Porque toda conducta sexual fuera de lo normal, en criminología, y usted puede ver todos los tratados que hay, es considerada como conducta de desviación sexual. Es decir, que tenemos que salir a decir que todos los homosexuales y lesbianas pueden ser violadores. No todos son pedofílicos. Estamos hablando de la figura de pedofilia, donde se esconde un homosexual, se puede esconder una lesbiana, o como se puede esconder un señor, porque alrededor de los pedofilios, de los niños abusados, hay gente casada, está el abuelo, está el tío, están los primos, están los profesores, sacerdotes, hay médicos pediatras, y ese es el entorno que los padres de familia tienen que cuidar, porque el pedofilio
tú lo vas a ver siempre rodeado de niños. Y cuando tú vas a los casos que hay en España, que se han denunciado, la pregunta es, pero él es inocente, él no es capaz de hacer eso. Lo que pasa es que esa mamá es paranoia, esa mamá está loca, porque la figura de pedofilia o del pederasta se venden primero como personas útiles, que brindan un servicio, personas inocentes, pero cuando cometen el delito, y ese es el problema que ahora estamos viendo con el caso de que ayer se aceptó el acuerdo de pena. Sí. No debemos desviar el tema, porque aquí a la niña se le violó su garantía fundamental. En el proceso, en la parte analítica, dice, se aceptará el acuerdo de pena siempre y cuando no se vulneren garantías fundamentales. Y una de las garantías fundamentales es el interés superior del niño, de acuerdo a la Convención de la Niñez y del Adolescente. Marcos, para ya finalizar, ¿podemos identificar a un niño cuando está siendo abusado sexualmente o tiene un tipo de abuso por todos los aspectos que hemos mencionado? ¿Cómo podemos identificar a un pedófilo? Que es muy difícil, a mi parecer. Ya le reitero, la pedofilia o el pederasta, tú no lo vas a encontrar con unos rasgos físicos, más bien conductuales. Y es que es difícil. Si tú en tu casa, escuchen, si usted en su casa tiene una niña o un niño que está siendo visitado más allá de lo normal, que recibe regalo, que lo llevan al cine, que es como una seducción. Aunque sean de tíos. Ocurre y no lo debe dudar. Y ahí es donde viene el conflicto de intereses. Pero si él es el tío, él lo ama, pero no saben lo que pasa cuando se cierran las puertas. Entonces hay que dudar de todo el mundo. Sí, mire, en criminología en principio que a mí me chocaba con mis principios morales y cristianos. La Biblia dice, pensad todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Pero cuando estudié criminología dice, piensa mal y acertarás. El principio de la criminología es dudar de todo. René Descartes lo decía, duda de todo para que empieces a hacer tus análisis. No podemos dudar de la apariencia. El pedofílico o el pederasta se viste de ángel, se viste de ternura y allí es donde seducen a los menores. Tenemos que tener más vigilancia a nuestros hijos. ¿Quiénes son los que están alrededor? Cuidado. En criminología hay una teoría que se habla de sublimizar ciertas motivaciones. En los juegos de fútbol, ¿cómo se esconden en las gradas? Gente que la traen los hombres. Y más que ver un hombre corretear un balón, lo que están es satisfaciendo su erotismo visual. Entonces, cuidado, que hay muchas cosas que las sublimizamos en deporte, en ayuda profesional, los pastores, los sacerdotes, que se da mucha violación. Y el hecho de que hayan pastores casados tampoco lo exime de que cometan este tipo de abuso. Bien, agradecemos a Marco Pérez por estar con nosotros, criminólogo forense, hablando sobre un poco los aspectos que debemos conocer nosotros los padres para identificar si nuestros hijos están teniendo esta situación.